Todos los miércoles en 30 más 30 te ofrecemos el espacio El Libro de la Vida. Hoy en el apartado El Libro de la Vida vamos a hablar de Segunda de Reyes. Continuamos en este día nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y llegamos al segundo libro de los Reyes. El libro de Segunda de Reyes no nombra a su autor. La tradición es que el profeta Jeremías fue el autor de Primera y Segunda de Reyes. Eso es lo que dicen algunos científicos, algunos estudiosos de la ley. El libro de Segunda de Reyes es una secuencia del libro de Primera de Reyes. Continúa la historia de los reyes sobre el reino dividido Israel y Judá. El libro de Segunda de Reyes concluye con el derrocamiento y deportación del pueblo de Israel y Judá a Asiria y también a Babilonia respectivamente. Vamos a mencionar algunos versículos clave que seguramente alguna vez has escuchado o has leído. Por ejemplo, hay un versículo que a mí me gusta mucho y que hemos leído en Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 7 y 8. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Es un versículo que hemos leído alguna vez. También hay otro que está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Próximamente hablaremos de Josías. La última vez que escuché hablar de Josías en un estudio fue en un retiro David, y nuestro compañero Paco Gómez, que ahora mismo está en Tenerife, en Canarias, era la persona indicada para llevarnos el mensaje ese día, y ahí nos detalló varias cosas importantes de Josías que vamos a mencionar próximamente. Hay otro versículo que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirias, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Hay otro versículo que está en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19, que dice: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Son algunos versículos que encontramos en Segunda de Reyes, este libro que comenzamos aquí en directo, en 30 más 30. En Segunda de Reyes, a pesar de la caída y la división del reino, los profetas continuaban advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios está por llegar, pero ellos no se arrepentían. El reino de Israel es repetidamente gobernado por reyes impíos, y aunque unos pocos de los reyes de Judá son buenos, la mayoría de ellos alejan al pueblo de la adoración a Jehová. Estos pocos buenos gobernantes, junto con Elías y otros profetas, no pueden frenar la decadencia de la nación. El reino del norte de Israel es eventualmente destruido por los asirios, y cerca de 136 años después, el reino del sur de Judá también es destruido, pero en este caso por los babilonios. Hay tres temas prominentes presentes en el libro de Segunda de Reyes. Primero, el Señor juzga a su pueblo cuando ellos desobedecen y le dan la espalda. La infidelidad de los israelitas se reflejaba en la maldad de la idolatría de los reyes, y como resultado, Dios ejercía su justa ira contra su rebelión. El segundo punto es que la palabra de los verdaderos profetas de Dios siempre se cumple. Puesto que el Señor siempre guarda su palabra, también las palabras de sus profetas son siempre verdaderas.
El tercer punto y último, el Señor siempre es fiel. Él recordó su promesa hecha a David. Esto está reflejado en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 10 y 13, y a pesar de la desobediencia del pueblo y la maldad de quienes lo gobernaban, el Señor no exterminó a la familia de David. En el libro de Segunda de Reyes podemos encontrar referencias proféticas. Jesús utilizó las historias de la viuda de Sarepta de Primera de Reyes y de Naamán en Segunda de Reyes, que próximamente mencionaremos en este programa. Las mencionó más que nada para ilustrar la gran verdad de la compasión de Dios hacia aquellos a quienes los judíos juzgaban indignos de la gracia de Dios. Los pobres, los débiles, los oprimidos, los cobradores de impuestos, los samaritanos y también los gentiles. Al citar los ejemplos de la viuda pobre y de un leproso, Jesús se mostró a sí mismo como el gran médico, quien sana y quien ministra a aquellos en gran necesidad de la divina gracia soberana. Esta misma verdad fue la base del misterio del cuerpo de Cristo, su iglesia, la cual procedía de todos los niveles sociales, también hombres, mujeres, ricos y pobres, judíos y gentiles. Muchos de los milagros de Elías prefiguraron aquellos del mismo Jesús. Elías resucitó al hijo de la mujer sunamita. Esto está en 2 de Reyes capítulo 4 versículos 34 y 35. Sanó la lepra de Naamán. Lo veremos próximamente en 2 de Reyes capítulo 5 versículos del 1 al 19. Y multiplicó los panes para alimentar a 100 hombres y aún sobró. 2 de Reyes capítulo 4 versículos 42 al 44. Para terminar con este espacio del libro de la vida hablando de Segunda de Reyes, lo vamos a hacer con la aplicación práctica. Dios aborrece el pecado y Él no va a permitir que continúe indefinidamente. Si nosotros le pertenecemos a Él, podemos esperar su disciplina cuando le desobedecemos. Un padre amoroso corrige a sus hijos para su beneficio y para probar que ellos realmente le pertenecen. Dios utiliza a veces a los incrédulos para traer corrección a su pueblo y Él nos envía advertencias antes de aplicar sus juicios. Como cristianos, como personas que confiamos y esperamos en Dios, tenemos su palabra para guiarnos y advertirnos cuando nos desviamos de su camino. Al igual que los profetas de la antigüedad, su palabra es confiable y siempre habla la verdad. La fidelidad de Dios para con su pueblo jamás va a fallar aun cuando nosotros lo hagamos. Las historias de la viuda y del leproso son ejemplos para nosotros con respecto al cuerpo de Cristo. Así como Elías tuvo misericordia de aquellos procedentes de los niveles más bajos de la sociedad, nosotros debemos darles la bienvenida a todos los que pertenecen a Cristo en nuestras iglesias. Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos capítulo 10, versículo 34, ni tampoco debemos hacerlo nosotros. Próximamente en 30 más 30 estaremos hablando de las personas que podemos encontrar en el libro de Segunda de Reyes. El primero que mencionaremos será Eliseo, continuaremos con Naamán, hablaremos de Joacín, hablaremos de Josías y de otras personas importantes de este libro. Este apartado lo puedes encontrar en facebook.com/30más30 y en el canal de YouTube 30 más 30 Radio.